Muy contento de ver algunas caras que no veía desde hace algunos días, así que qué bueno, ¿no? Estamos hoy estudiando la primera carta de Juan, así que vaya a ir rápidamente su Biblia, la carta de Juan. Vamos a estar estudiando el capítulo 3 el día de hoy. Estoy muy contento porque la iglesia americana pensó que esta carta era tan importante para la iglesia que dijeron, bueno, ya que los hispanos están estudiándola, nosotros también la vamos a estudiar. Bueno, no creo que fue así, pero yo lo tomo de esa manera. Así que hoy estuve allá arriba repasando el capítulo 1 que nosotros hicimos hace como algunas 3 semanas. Siempre comienzo con una historia. Hoy me gustaría recordar, yo creo que ya no es tan triste recordar, pero todos tenemos una mascota de pequeños que amamos mucho, ¿no? Para mí mi mascota era mi perrita Lassie. Yo creo que ya les he hablado un poco de Lassie. Pero en mi país los perros se dividen en dos partes. Los perros callejeros, que nosotros le llamamos aguacateros, y los perros que son de raza, que son perros de raza y tienen diferentes nombres, ¿no? Qué sé yo, pastor alemán, chihuahua, pitbull, bulldog y muchos. Ustedes pueden darle diferentes nombres a sus perritos, pero mi perrita Lassie no tenía una raza, pero era una mezcla. Yo creo que era una mezcla de un aguacatero con alguna raza buena, porque no se miraba así como tan aguacatera la perrita. Pero cuando a mí me preguntaban qué raza era, yo les decía es aguacatero con algo más. Bueno, yo quería tanto esta perrita porque era mi fuente de negocio. Cuando a mí me la dieron, desde el primer parto que ella tuvo 13 perritos. Y desde ahí cada parto era 13 y 13 y 13, era como el número de ella. Entonces, ¿qué era lo que hacía yo con los perritos? Era que yo los vendía, ganaba mucho dinero para mí en ese tiempo. Pero la cosa es que para que salieran buenos perritos, yo tenía que andar haciendo trabajo, tenía que ahuyentar a los aguacateros y dejar que los perros bonitos se le acercaran a ella para que los hijos salieran bonitos. Y una manera de probar cómo saber si eran de raza, decía la gente, era que usted lo agarraba al perrito del cuello, lo levantaba y si el perrito lloraba, ese perrito no era de raza. Y si usted lo levantaba al perrito y el perrito se mostraba ahí como macho y no lloraba, ese perrito era de raza. Qué lástima, ¿no? Pero así era la manera de probarlos. Entonces yo le decía a la gente, mire, este es de raza, este no lloró cuando yo lo levanté. Y interesante que nosotros no somos perritos, pero la sociedad nos ha dividido, nos ha ido dividiendo a nosotros en diferentes razas, ¿verdad? Nosotros como cristianos sabemos de que hay una sola raza y delante de Dios solamente hay dos tipos de personas, los cuales nosotros en el ámbito espiritual podemos llamarle personas salvas y personas no salvas. Así que hijos de Dios, y lo que Juan le va a llamar en el versículo 10 del capítulo 3, los hijos del diablo. Pero ¿cómo podemos nosotros probar que una persona es hija de Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber de que una persona es hija del diablo? Bueno, Juan no se enfoca tanto en saber, el enfoque de Juan no es tanto en demostrar que una persona es hija del diablo. El enfoque importante de Juan es demostrarle a las personas, a los creyentes, que ellos son hijos de Dios. Ese es el enfoque, que ellos puedan tener esa esperanza de que están en el Hijo. Por eso Él les dice, ustedes están en Él. Entonces, hoy en este día vamos a explorar algunas características de los hijos de Dios. Y también algunas características que da Juan acerca de los hijos del diablo. Y es mi oración, hermanos, que durante esta serie y durante este sermón usted pueda afirmar sus convicciones para que usted sepa que usted es hijo de Dios.
Y también para que usted quizás pueda desmentirse si usted no es un hijo de Dios. Pero es mi oración también que si usted no es un hijo de Dios, Dios le muestre cuál es su condición para que de esa manera usted pueda correr al Padre en busca de perdón. Así que esperanza para las dos partes. Quisiera hacer un recordatorio de lo que hemos estado viendo, y es que Juan le escribe a 4 tipos de personas en su carta. Y yo quiero que usted, en la medida en que nosotros estemos estudiando este pasaje, usted pueda ubicar su nombre en una de esas 4 divisiones de personas que Juan hace. Entonces Juan primero le escribe a personas que son creyentes y están 100% seguros de su salvación. Esa es la primera tipo de personas a quien Juan le escribe. Personas que son creyentes y ellos saben que son creyentes, están 100% seguros de su salvación. El segundo tipo de personas a quien Juan le escribe es cristianos que tienen un problema con su seguridad. Ellos dicen ser cristianos, pero tienen problemas creyendo en la seguridad de su salvación. Entonces, esa es el segundo tipo de personas, personas que tienen seguridad con su salvación. Y el tercer tipo de personas son aquel tipo de personas que creen ser salvos, pero realmente no lo son. No sé si se entiende eso. Es importante que nosotros lo entendamos. Personas que profesan ser cristianos, pero realmente Juan va a desmentirlos y va a decir, ustedes realmente no son cristianos. Y por otro lado, el otro tipo de personas que nosotros encontramos es aquel tipo de personas que ellos no son cristianos y ellos profesan abiertamente, nosotros no somos cristianos. Entonces, esas son las 4 categorías a que Juan les escribe en las diferentes iglesias ahí alrededor de Éfeso cuando él le escribe su carta. Y probablemente ese 4 tipos de personas están representados hoy aquí. Probablemente ese tipo de 4 tipos de personas están representados aquí. Así que vamos a hacer un ejercicio. Levante la mano. No vamos a hacer ese ejercicio. Pero yo quiero que al final de este sermón usted pueda ubicar su nombre en una de esas 4. Y yo espero que el Señor pueda darle a usted la oportunidad de subir de un estatus espiritual si es que usted todavía no es un creyente. Así que al final de este sermón cada uno se va a hacer un examen sincero de su vida para ver en qué categoría está, y ojalá que el Señor los mueva a ustedes para poder encontrar ese estatus en el cual Dios quiere que estén. Entonces, dicho lo anterior, hablemos del versículo 1. Vamos ahí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Muy bien. Entonces Juan comienza ahí diciendo en el capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. Pero con lo primero que empieza Juan es con una base, la base para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios. Y él dice, la causa que te hace un hijo de Dios es el amor del Padre. Y esto es fundamental, porque no hay nada que tú y yo podamos hacer para poder llegar a ser hijos de Dios. No hay ningún trabajo externo que tú puedas hacer para llegar a ser hijo de Dios. Es el amor del Padre viniendo y buscando personas, adoptándolas para sí a través de Cristo Jesús. Tú puedes hacer cualquier cosa tratando de llamarte hijo de Dios, pero si el amor del Padre no es la base que tú tienes en tu vida para hacerte llamar un hijo de Dios, al final Dios va a desenmascarar a cada persona y le va a decir, tú nunca fuiste mi hijo, apártate de mí. Entonces la base que nosotros tenemos para ser hijos de Dios es el amor del Padre. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me gusta cómo lo explica el proceso de la salvación R.C. Sproul, porque él dice que la salvación está constituida de pequeñas partes individuales que van pasando consecutivamente en orden para completar una obra completa. Entonces, pequeñas partes que van pasando, y él lo dice así: comenzamos la vida cristiana cuando Dios sopla vida delante de nosotros a través del Espíritu Santo. Es ahí cuando Dios nos permite a nosotros nacer de nuevo, produciendo en nosotros una obra que se llama regeneración. Ezequiel dice que Dios cambió nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne para que nosotros pudiéramos responder a Dios. Entonces, cuando Dios hace esa obra de generación, Él va a producir en nosotros fe y arrepentimiento para que nosotros podamos creer en Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, ese es el proceso en la salvación. Algunas personas piensan, bueno, es que yo busqué al Señor, yo tuve fe. Y la realidad es que si el Señor no cambia primero ese corazón de piedra que nosotros teníamos, nosotros no podemos responder al Evangelio. Entonces nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados una vez que Dios sopla vida en nosotros, pone fe y arrepentimiento en nuestros corazones para que volvamos y vayamos al Señor Jesús en busca de perdón. Entonces, en ese mismo momento que usted cree, pasa algo increíble que se llama justificación. En ese mismo momento que usted se arrepintió de sus pecados, pasa justificación, y la justificación no es más que ser presentado justo delante de Dios. En ese mismo momento que usted creyó, Dios lo mira a usted ahora como un santo. Por eso es que pero el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, él siempre está diciendo a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están allá. La pregunta para nosotros ¿será que esas personas nunca cometían errores que el apóstol Pablo les llama santos? La realidad es que había una obra de justificación en la vida de esas personas, que delante de Dios ellos eran santos. Entonces, en ese mismo momento que nosotros creemos, Dios nos declara justos delante de Él. Y yo no sé si eso le anima a usted, pero a mí eso me da una tremenda paz, de saber de que yo tengo paz para con Dios. Cantábamos hace poco, ¿verdad? Tengo paz en mi ser, gloria a Dios por eso. Lutero decía que la fórmula era: somos al mismo tiempo justos y pecadores. Al mismo tiempo justos y pecadores. Pero ¿cómo puede ser eso? Pues parece una contradicción, ¿no? Pero lo que pasa es que somos justificados o justos porque Dios transfiere la santidad y la justicia de Cristo Jesús a nuestro favor, y Dios desplaza todas nuestras malas obras en nuestra vida, quita toda nuestra maldad y establece la perfección de Cristo en nuestra vida, haciéndonos justos delante de Dios. Eso es hermoso, hermano, llegar a comprender eso. Pero en otro sentido, permanecemos como pecadores en este mundo, nos equivocamos. Juan dijo: el que dice que no tiene pecado, ¿qué dijo él? Se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Juan 1:10. Pero ese es el punto de la justificación. Dice Romanos 5:8. Dice: en que siendo aún pecadores, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que este mismo escritor, R.C. Sproul, dice: Cristo asegura nuestra salvación. Él no espera hasta que nosotros lleguemos a un punto donde seremos merecedores de la salvación. Él ya pagó por ella. Él no espera que seamos santos para llamarnos justos. Él nos llama justos desde el momento en que nosotros creímos, desde el momento en que puso fe y que nos hizo responder al Evangelio. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos con la Iglesia Católica Romana. Ellos están tratando de ganar su justificación por las obras.
En un momento ellos se sienten justificados delante de Dios, pero de repente cometen un pecado mortal y ellos ya no son justos delante de Dios. Por lo tanto, tienen que ir y hacer cierto tipo de cosas para poder volver a ganar su justificación. Nosotros no creemos eso, somos justificados desde el momento que nosotros creímos y seremos glorificados en el día que Cristo venga. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Así que la justificación es un estado que ganamos al principio de la vida cristiana, queridos hermanos. Y el resto de nuestras vidas es lo que se llama santificación progresiva, que es cuando nosotros nos vamos pareciendo más a Cristo. Así que la obra que Cristo hace en nuestras vidas nos va haciendo que nosotros nos asemejemos más a Él a través de todos los días de nuestra vida. No trabajamos para ganarnos la salvación, pero crecemos en gracia para parecernos más como Él. Así que, pero hermanos, para aquel que no se siente justificado, para aquel que no se siente justo delante de Dios, el proceso de santificación se vuelve terrible. Terrible porque en un momento esa persona se siente salva, justificada delante de Dios, y en un momento se siente por el piso, allí sin ninguna esperanza. Si usted lee la vida de Martín Lutero, dice que este hombre pasaba hasta 3 horas en el confesatorio diciéndole a un padre todos los pecados que él había cometido. Llegó un momento donde él se frustró tanto que dijo, wow, yo nunca termino y paso estas 3 horas y ni aún así puedo terminar de decir todos los pecados que yo tengo. Él no se sentía justificado, pero hubo un versículo que le abrió los ojos a él, ese versículo que dice, el justo por la fe vivirá. Así que es difícil, es un camino de inseguridad, de desgracia continua cuando nosotros no tenemos esa esperanza de que ya somos justificados delante de Dios. Pero la esperanza que nosotros tenemos como cristianos cuando llegamos a conocer esta doctrina de la justificación nos da alegría. Nos da alegría porque a pesar de ver que nosotros fallamos a veces, hay una paz dentro de nosotros que sabemos de que esa justificación ha sido ganada en la cruz a nuestro favor por la obra de Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, no es algo futuro, es algo presente que nosotros tenemos ahora. Es un estatus que Dios nos ha dado. Ahora, después de esta pequeña introducción que hemos dado, vamos a seguir con el versículo 2. Vaya conmigo ahí al versículo 2. Y Juan va a decir, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, yo creo que este versículo, después de toda esta explicación que nosotros hemos dado en la introducción, no hay mucho que añadir a este versículo. Pero Juan les dice a los creyentes, no es que un día ellos llegarán a ser, más bien que ya son llamados hijos de Dios. Y es lo que yo quiero que usted entienda en esta tarde. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, fue porque Dios ha hecho una obra de regeneración en su vida para que usted pudiera responder en fe a Él. Y por eso usted hoy es llamado un hijo de Dios. A esos que aún no son perfectos, Él los llamó hijos de Dios. Pero esperamos con anticipación el día en que nosotros nos encontraremos con Cristo y Él nos volverá perfectos de una vez para siempre. Él reparará nuestros cuerpos, reparará nuestras mentes y hará perfectas nuestras almas para siempre. Qué momento viviremos, hermanos, cuando el Señor nos transforme a su imagen. Pero Juan va a continuar con una serie de características que un cristiano debe tener. Entonces Juan
lo que va a hacer en los siguientes versículos es que Él nos va a decir, estas son las características de un hijo de Dios, estas son las características de un hijo del diablo. Entonces los hijos de Dios, si usted va al versículo 3, dice que el cristiano tiene esperanza en Cristo. El versículo mismo, el 3 dice, se purifica a sí mismo así como su maestro. Trata de ser más como Cristo en los días de su vida. ¿Qué dice el versículo 5? No hay pecado en él. Esas son las características de los hijos de Dios. Versículo 6 dice, permanece en Cristo. Y esta es una palabra que Juan va a usar a través de toda la carta. Casi 40 veces él dice, permanezcan, 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 permanezcan. El versículo 7 dice que un hijo de Dios hace justicia. El versículo 9 dice, es nacido de Dios. El que es nacido de Dios no practica el pecado. El versículo 7 dice, la simiente de Dios permanece en él. El versículo 9, perdón. El versículo 10 dice, ama a su hermano y hace justicia. Y vamos viendo esas características de los hijos de Dios, pero también Él va a dar unas características de los hijos del diablo. Y con respecto a ellos dice que son personas que practican el pecado, eso dice en el versículo 8, no ha visto a Dios, dice el versículo 6, no ha conocido a Dios, dice el versículo 6, y otra de las cosas, no ama a su hermano, en el versículo 10, no es, en conclusión, no es de Dios. Entonces tenemos ahí los hijos de Dios, los hijos del diablo. Así que yo veo en estas características y las encuentro un poco contradictorias. Porque cuando Juan dice que el Hijo de Dios no peca, pero cuando más atrás él dice, si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo solucionamos esa pequeña aparente contradicción que encontramos en esos primeros capítulos del libro de la carta de Juan? La clave para resolver esto se encuentra en el versículo 4. Dice, todo el que comete pecado infringe también la ley, dice el versículo 4. Entonces, infringir la ley en este versículo, queridos hermanos, se refiere a una vida descarada de pecado. Es una vida sin límites. Llega a cometer cualquier iniquidad y su corazón no siente nada. Es un desorden y una indiferencia a las cosas malas. Él puede hacer cualquier cosa y no se duele delante de Dios. Pero el verdadero Hijo de Dios no es una persona que lleva una vida continua de pecado. El verdadero Hijo de Dios es aquel que está justificado delante de Dios, pero que de vez en cuando se equivoca, comete un pecado. Pero ya vimos cómo es la actitud de un hijo de Dios cuando comete un pecado. ¿Recuerdan ustedes? Estuvimos tocando el salmo del pecado de David. Se duele en su corazón, se vuelve al Señor y le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Y nos volvemos a Cristo cuando nosotros pecamos ocasionalmente. La pregunta que enfrentamos entonces es, ¿cómo llegaron el tercer tipo de personas a tener una seguridad de que son salvas, pero sin ser salvos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaron estas personas que vivían dentro de la iglesia en el tiempo de Juan a sentir que ellos tenían seguridad de salvación, pero sin ser salvos? Y hay muchas personas ahora que si usted les pregunta, ¿tú crees que tú vas a ir al cielo? Ellos con seguridad le dicen, claro que sí. Pues Dios es un Dios bueno, le comienzan a decir, Dios no va a dejar que nadie perezca, y hasta le mencionan los versículos, ¿verdad? La respuesta a eso, queridos hermanos, es que nosotros hemos bajado los estándares bíblicos y hemos permitido muchas cosas en la iglesia y comenzamos a llamar hermanos a personas que quizás no viven una vida digna del Evangelio. Personas que piensan que Dios va a salvar a todo el mundo sin importar lo que hagan, porque Dios es un Dios bueno. En otro extremo tenemos personas pensando que pueden llegar al cielo por las cosas buenas que ellos están haciendo,
pensando que ellos están ganando por su propio esfuerzo la salvación que solamente Dios puede dar. Entonces hay muchas personas haciendo buenas obras y por otro lado hay otros que no les importa lo que van a pasar y no están interesados en lo espiritual. Pero todo el problema del débil comportamiento cristiano y de la vergüenza que traen a Dios aquellos que se hacen llamar creyentes, viviendo vidas miserables, tiene que ver con la ignorancia de quién es Dios y de cómo es su carácter. Por eso la importancia que nosotros prediquemos aquí del carácter de Dios. Porque una persona que no sabe que Dios es un Dios perfecto, 3 veces santo, jamás va a pensar de que Él tiene un problema ante el Creador. Entonces, como les dije en el sermón pasado, Cristo Jesús no vino a este mundo simplemente para dar salvación a las personas. Cristo Jesús vino aquí para cambiar individuos a través del sacrificio suyo en la cruz. Uno de los versículos que me enseñó mi mamá cuando yo era pequeño es 1 Corintios 5:17 y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor vino a cambiar individuos, hermanos. El Señor no solamente vino a dar salvación, pero vino a cambiarnos a nosotros desde adentro hacia afuera. De tal manera que cuando nosotros actuamos en ese mundo pecaminoso, las personas pueden darse cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Pero hay muchas personas llamándose cristianos, viviendo en la iglesia y aún teniendo liderazgo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos bajado los estándares del Señor. Yo quisiera hablar esta mañana a esa alma angustiada y a esa persona que quizás ha vivido el Evangelio por muchos años y quizás siente temor muchas veces de que la responsabilidad esté en Él de mantener la salvación. Es difícil vivir de esa manera, hermanos. Es difícil porque se va a encontrar en su vida una vida cristiana de frustración continua porque usted va a pecar en su vida. Se va a encontrar en una vida cristiana de inseguridad. Y más allá de eso, usted va a vivir una vida que no le va a dar toda la gloria al Señor, porque cuando nosotros sabemos de que Dios es el que ha pagado por la salvación, es cuando Cristo Jesús se lleva más la gloria, porque Él vino no a hacer una obra por partes, sino una obra completa. Así que yo quiero decirte que no es tu trabajo, es el trabajo de Dios. Descansa en Él y lo que Él ha hecho. El Señor ha hecho nuevas personas para ponerlas dentro de su familia a través del Evangelio. Así que esas son las buenas nuevas de la fe que nosotros profesamos. Dios no hace nada a medias, hermanos. Cuando Él vino, Él dijo al final de su vida, consumado es. La deuda de pecado que tú tenías ha sido pagada, dijo el Señor. Así que si Él te ha llamado un hijo, no hay ninguna cosa que tú puedas hacer para dejar de ser hijo de Dios. Yo le hacía una pregunta, no me acuerdo a quién esta semana, y le decía, si tú te vas a la China o te vas a cualquier otro lugar y te escondes de tu familia, ¿habrá algo que tú puedas hacer para dejar de ser hijo biológico de tus padres? Se quedó así pensando un poco y dijo, no hay nada. Te puedes cambiar el nombre, te puedes hacer las operaciones que quieras para no parecerte más a tu papá. Pero no hay ninguna manera en que tú puedas dejar de ser hijo de tus padres biológicos. Cuando el Señor te hace un hijo, no hay ninguna manera en que tú puedas dejar de recibir lo que Él ya te ha entregado. Dice Romanos capítulo 8, versículos 29 a 30, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que Él conoce, Él los hace conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó.
Hermano, si usted ha sido llamado, tenga la fe de que viene el día donde nosotros seremos glorificados, hechos conforme a la imagen del Hijo perfecto de Dios. Y yo espero que usted esté esperando con ansias ese momento donde seremos transformados a su imagen. El Señor está conformando un pueblo a su imagen y Dios nos ha dado, hermanos, un destino de antemano. Yo no sé si eso le da esperanza, pero cuando el Señor me dice que Él me ha escogido a mí, que Él me dio un destino, que es seguro que yo voy a estar con Él allá al final de los tiempos, es un gozo que nada lo puede pagar. Así que vendrá el día, hermanos, en que los verdaderos hijos de Dios serán glorificados, hechos a su imagen. Descansa en sus promesas, conoce a ese Dios que no miente, cae a sus brazos y descansa en la seguridad que Él te brinda. Por último, si tú eres del tercer tipo de persona que crees que eres salvo, aunque vives una vida de pecado, no puedes hacer nada más que alentarte. Nada más que alentarte y animarte para que corras al Señor. Porque viviendo en ese estilo de vida, si el Señor viniera hoy, lo que el Señor dice es que yo te vomitaré de mi boca, pues yo no quiero personas tibias. Entonces puedes correr al Señor en busca de ese regalo de la vida eterna. El Señor no vino aquí para que personas vivieran una doble vida. Déjame decirte que un día te enfrentarás a un Dios santo y tendrás que darle cuentas a Él. Así que Juan sabía que habían personas así en la iglesia. Dios sabe que siguen habiendo personas así dentro de la iglesia. Por lo tanto, mi recomendación en esta predicación es que corras a Dios, que le entregues tu vida, porque no quieres recibir la ira de Dios al final de los tiempos. Necesitas que el Señor transforme ese corazón de carne, de piedra, y ponga un corazón de carne para que tú respondas con fe al Evangelio. Y quizás hoy aquí hay alguien que no tiene ningún interés en las cosas espirituales. Quizás viniste porque alguien te invitó o es un bonito club venir a la iglesia, pero no quisiéramos que personas pasen 20 años en una iglesia sin entender cuál es el propósito que tiene la iglesia. La iglesia no es un club social, la iglesia es un grupo de personas que han sido redimidos, salvados, rescatados del pecado para que le den gloria a un Dios santo. Y la esperanza para ti hoy es que Dios tiene los brazos abiertos. No importa por el motivo por el cual viniste hoy, el Señor sigue dando perdón hoy. Y hoy puede ser el momento en que tú puedes cambiar de estatus, de ser un hijo del diablo a ser un verdadero hijo de Dios. Y todo comienza cuando Dios pone fe en tu corazón. Yo espero que el Señor pueda hacer una obra en tu corazón. Pero vamos a terminar esta tarde con un autoexamen. Y ojalá que tú puedas ubicarte en cualquiera de los 4 tipos de personas. ¿Será que tú eres de los salvos que saben que son salvos? Yo espero que tú estés ahí. ¿O será que tú eres de los salvos que de vez en cuando dudan? No saben que son salvos. O de los que están seguros de una salvación que no poseen. Ese es otro estatus. O aquellos que no les importa para nada la salvación ni las cosas espirituales. No hay ninguna manera de que nosotros podamos cambiar de un estatus a otro si no es a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Así que no está mal ser sincero. No está mal si tú dices, a mí no me importan las cosas espirituales. Pero puedes decirle a Dios también, yo he vivido toda mi vida sin que me importara eso, así que por favor cambia mi corazón. Y quizás hoy te has dado cuenta de que hay una seguridad eterna y puedes venir al Señor y decirle, Señor, gracias porque hoy puedo descansar en esas promesas que tú me has dado. Gracias porque a partir de ahora yo no voy a dudar más de mi salvación, porque alguien hizo la obra completa. Ojalá que el Señor pueda darte esa seguridad.
Estaba viendo un video ayer que decía, alguien contaba una historia, dice que un rey se fue lejos y dejó a un mayordomo encargado de su esposa. Y la tarea de ese mayordomo es que él iba a cuidar a su esposa, iba a mantenerla bien, y iba a proveer todos los vestidos, buena comida, y iba a mantener a su esposa en un estado intacto, iba a trabajar para ella. Al pasar los días en ese pueblo, dice que la gente comenzó a aburrirse de ver a la reina tal como la había dejado el rey. Y comenzaron a darle algunas sugerencias al mayordomo. Y comenzaron a decirle, ¿por qué no le pintas los labios? ¿Por qué no le cortas el cabello de esta manera? ¿Por qué no le haces esto? ¿Por qué no le pones otro vestido? Y cosas así. Y el mayordomo hizo caso y comenzó a hacer esos cambios que el pueblo le decía. Sucede que cuando vino el rey, la esposa era más atractiva para el pueblo, pero el rey ya no conocía a la esposa, porque el mayordomo había seguido las instrucciones del pueblo, pero no las instrucciones del rey. Esta historia simboliza a la iglesia que el Señor ha dejado y nos ha dado las instrucciones, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Pero muchas veces nosotros hemos ido cambiando cosas dentro de la iglesia para hacerla más atractiva al mundo. Pero debemos tener cuidado porque el día en el que el Señor venga, Él va a decir, esta no es la reina, a la esposa que yo dejé. Dios viene por una iglesia santa, que se purifica cada día, que le da gloria y que sigue los estatutos que Él ha dejado. Y eso es lo que realmente le da gloria al Rey. Oremos.